En este video vamos a hablar y vamos a hacer un análisis de una función cuadrática. Dada una función f de x, vamos a tomarla, vamos a hacer un gráfico de la misma y luego vamos a analizar todos esos conceptos que vimos con anterioridad aplicados a esta función. Bueno, encontremos ahora las raíces del polinomio. Es importante que recordemos que las raíces son los lugares donde la curva corta el eje x, por lo tanto, para que eso se dé, la condición que se debe cumplir es que f de x valga 0. O sea, para todo valor de x tal que su imagen sea 0. Entonces, x cuadrado menos x menos 6 debería ser igual a 0. Vamos a usar ahora, y vamos a repasar un poco de paso, la fórmula resolvente, tal que necesitamos identificar al coeficiente principal a, que sea 1, b es menos 1 y c es igual a menos 6. Y la fórmula decía que x1 o 2 era igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Reemplazando todo esto nos quedaría que menos b, que es menos 1, quedaría en 1. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 1, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 6, sobre 2 por a. O sea, 2 por 1. Operando, me quedaría que x12 será igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 25, que es 5, sobre 2. Por lo tanto, podría decir que x1 es igual a 1 más 5 sobre 2, o sea 3, y que x2 es igual a 1 menos 5 dividido 2, o sea menos 2. Tal que de esta manera podría escribir a mi f de x de forma factorizada como a por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Por lo tanto, mi f de x, el a era 1, o sea que me queda x menos 3 por x más 2. Entonces, podría decir que las raíces de la función son 3 y menos 2. Bien, ¿qué gano con esto? Gano con poder empezar a decir cómo es mi función y cómo tirar un gráfico tentativo de la misma. Entonces, en un sistema de ejes coordenados, x e y, podría decir que mi función va a cortar al eje x en 3 y en menos 2. Por lo tanto, 3 para las x, en este punto va a pasar la función, y menos 2 va a ser el otro lugar por donde la curva va a pasar. ¿Sí? Bueno, eso no me alcanza para poder hacer el gráfico de la función completa. Necesito algún dato más. Y las condiciones que cumplen son que si a, o sea el coeficiente principal, es positivo, ¿sí?, la curva tiene concavidad hacia arriba. Así. En cambio, si la a es negativa, nuestra curva tiene concavidad hacia abajo. Obviamente que si la a vale 0, deja de ser una cuadrática porque se elimina el coeficiente cuadrático, ¿sí? Pasa a ser una función lineal. Para nuestro caso, y el caso particular de esta función, nuestro coeficiente principal es positivo, por lo tanto nuestra curva será cóncava hacia arriba. Y nos queda por encontrar ahora el eje de simetría de la parábola. Una de las opciones es poder hacer la semisuma de las raíces y la otra es poder decir que el x del vértice es menos b sobre 2 por a. Que si recordamos, b era menos 1, o sea que menos b va a ser 1 sobre 2 por a
que es 2 por 1, o sea que el x del vértice es 1/2. Podemos entonces decir que el eje de simetría de la función que estoy analizando es 1/2. Por lo tanto, esta línea punteada representará el centro de mi parábola. Hasta ahí fenómeno. Yo sé que me queda por averiguar cuánto vale la f del vértice, o sea la f de x, cuando la x vale 1/2, para encontrar o terminar de encontrar el vértice. Entonces, la f para cuando x vale 1/2 será igual a, voy a usar la forma factorizada, x menos 3, x más 2, x menos 3, x más 2, y para poder encontrar voy a decir que la x es 1/2. Tanto esta x como esta x de acá va a ser 1/2. Entonces, f de 1/2 es igual a 1/2 menos 3, 1/2 más 2. Bien, 1/2 menos 3 es como decir 1/2 menos 6/2, o sea que esto es menos 5/2. Y 1/2 más 2 es como decir 1/2 más 4/2, o sea 5/2. Por lo tanto, podría decir que f de 1/2 es igual a menos 25 cuartos, que para poder usarlo y graficarlo en la recta, voy a decir que esto es, voy a pasarlo a número decimal, voy a hacer la división, 6,25. Negativo, menos 6,25. Por lo tanto, voy a encontrar el vértice de mi parábola en el punto de menos, perdón, de 1/2 de x y menos 6,25 de f de x. Por lo tanto, volviendo al gráfico, voy a ir y voy a marcar en menos 6,25 y sobre mi eje de simetría el vértice de la parábola. Bien, con esos 3 puntos yo ya puedo hacer mi gráfica tentativa de la parábola. Entonces voy a trazar mi parábola de esta manera. Entonces esto que hice de verde será la gráfica de f de x. Bien, hasta ahí llegué con el gráfico de mi función. Ahora vamos a empezar a analizar un poco más allá del gráfico y de las raíces que he encontrado. Analicemos ahora el comportamiento de la función. Y para eso, siempre hay que leer la función y mirarla en el sentido de izquierda a derecha sobre el eje X, tal cual lo indica la flecha. Entonces, vamos a hablar de el intervalo de positividad de la función. Vale decir entonces que cuando la f de x es mayor a 0. Ahí estaríamos hablando de positividad. Si miramos el gráfico, la curva está encima del eje de las x, o sea, en la parte positiva, siempre que sea para una x menor a menos 2 y mayor a 3. Por lo tanto, nuestro intervalo de positividad va a ser el conjunto que va desde menos infinito hasta menos 2, unión desde 3
a más infinito. De la misma manera, podemos analizar negatividad en la función, o sea, cuando la función es negativa. Y para eso voy a estar hablando de cuando la f de x es menor que 0. Entonces, si miramos el gráfico, vemos que de entre menos 2 y 3, la gráfica de la función está por debajo del eje de las x. O sea que mi intervalo de negatividad estará entre menos 2 y 3. Algo que vale aclarar, y ya habíamos hablado de las raíces, y las voy a escribir acá como el conjunto de ceros de la función. O sea, cada vez que yo busque ceros de una función, voy a estar buscando sus raíces. El conjunto de ceros, ya lo habíamos hablado, y era menos 2 y 3. Y ahora podría concluir en que mi chequeo o el control que puedo hacer es que la intersección o la suma de estos tres conjuntos, positividad, negatividad y 0, tiene que ser igual al dominio de la función que yo estoy analizando. Fíjense que desde menos infinito a menos 2 es negativa, es positiva. En 0 hay una raíz, de menos 2 a 3 es negativa, en 3 hay una raíz y de 3 en adelante es positiva. Por lo tanto, hago uso, o por lo menos termino llegando a el dominio de la función que yo había dicho que eran todos los reales. ¿Sí? La intersección de los tres conjuntos, positividad, negatividad y 0, da como resultado el dominio de la función.